Las herramientas ocultas del pasado, revelando el increíble impacto del hombre de la CAVRNAS. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, e iluminaba el rostro de Pedro con un fulgor cálido mientras movía las herramientas de su abuelo en el campo. Era un día como cualquier otro, pero en ese momento se sentía como si algo extraordinario estuviese por descubrirse. Sus manos, callosas por el trabajo en la tienda de abarrotes de su madre, se aferraban a un hacha de piedra, antigua y desgastada, que había salido de entre la tierra. ¿Qué es esto?, se preguntó, con el corazón palpitando fuerte en su pecho. El descubrimiento lo llevó a un mundo de posibilidades, mostrándole su legado ancestral, algo mucho más grande que las expectativas de su familia. Pedro sabía que sus sueños de ser arqueólogo chocaban de frente contra la realidad de su vida en el pequeño pueblo. En sus ojos brillaba la ambición, pero la presión de su abuelo y la lealtad a su madre pesaban como cadenas de acero. Concentra tus esfuerzos en la tienda, cuida de tu madre, le decía su abuelo con voz firme, como si no hubiera otro camino en la vida. Sin embargo, cada vez que tocaba la superficie del hacha, sentía una conexión con sus ancestros que lo impulsaba a seguir adelante. Originalmente, el miedo lo había mantenido atado, pero ahora, estaba listo para explorar el mundo que su corazón anhelaba. Por dentro, Pedro luchaba con sus emociones. Sabía que dejar el negocio familiar significaba romper el corazón de su madre y traicionar al respeto que su abuelo había ganado en el pueblo. Pero también sabía que su espíritu estaba pidiendo a gritos una oportunidad. La vida en el pueblo era monótona, todos los días eran lo mismo y la neblina de la rutina le ahogaba sus sueños. Se imaginaba en la ciudad, estudiando, excavando y revelando la historia de su gente. Así que, una mañana, después de mucha introspección, decidió romper esas cadenas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El viaje a la ciudad estuvo lleno de juicios y miradas despectivas. Pedro sentía el peso de sus raíces, una mezcla de orgullo y vergüenza. Se enfrentaba a otros jóvenes como él, arrastrados por la misma lucha, redefiniendo su identidad. Como un barco a la deriva, navegaban por un mar de prejuicios donde pocos creían en ellos. Sin embargo, cada historia que escuchaba le daba más fuerza y determinación. Ya no estaba solo en esta cruzada. Finalmente, llegó el gran día de la exposición donde mostraría sus hallazgos sobre las herramientas que había encontrado. Mientras preparaba su presentación, un escalofrío recorría su cuerpo, el eco de su abuelo resonaba en su mente. El auditorio estaba lleno de caras inquisitivas, esperando su discurso. Pero cuando un rival académico lo cuestionó al insinuar que su origen y sus humildes raíces lo hacían menos digno de ser escuchado, la tensión se sentía como un nudo en su estómago. Pedro miró a su comunidad entre el público, sus ojos brillando de esperanza. El momento decisivo había llegado, debía levantarse y defender no solo su pasión, sino también todo lo que representaba, su historia, su familia y su pueblo. Con el corazón palpitante, se preparó para enfrentarse a la adversidad, consciente de que su legado estaba en juego. ¿Sería capaz de derribar las fronteras del prejuicio y tomar las riendas de su destino? La respuesta se acercaba, y la multitud contenía la respiración, ansiosa por el desenlace de su travesía. La sala se había llenado de un silencio abrumador, todos los ojos estaban puestos en Pedro, y la presión se sentía como un mundo entero sobre sus hombros. Su mente giraba rápidamente, buscando las palabras adecuadas para defender su lugar. No soy solo el chico del pueblo, pensó, soy un puente entre el pasado y el futuro. Una corriente de determinación recorrió su cuerpo mientras respiraba profundamente. Lo que sostengo en mis manos no es solo un hacha de piedra, comenzó, su voz tintineando con emoción.
Es un testimonio de quiénes somos. Nuestras raíces son fuertes y profundas, más de lo que muchos piensan. La voz de Pedro resonó en el auditorio, y a medida que hablaba, una llama se encendía en su interior. Cada frase lo acercaba más a la verdad que deseaba compartir. Mientras explicaba la importancia de las herramientas encontradas, vio cómo algunos asistentes comenzaban a asentir con la cabeza. Su pasión tenía poder. Esto no se trata solo de arqueología, continuó. Se trata de identidad, de pertenencia. Se trata de no dejar que nuestro pasado sea olvidado, especialmente por aquellos que creen que el valor de una persona se mide por su origen. Las palabras salieron de su ser con una claridad que nunca había sentido antes. De repente, un murmullo recorrió la sala. Ventana a sus esperanzas, Pedro se sintió más fuerte. Con cada palabra, estaba desafiando no solo a su rival, sino también a su propio miedo. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro al ver a su madre en el fondo, con el pecho erguido y una mezcla de orgullo y emoción en sus ojos. Su abuelo, en representación del pasado, estaba allí, como un espectro que lo guiaba con su legado. Sin embargo, su adversario, de pie al frente, no se iba a rendir fácilmente. ¿Acaso crees que tus ilusiones pueden amenazar los principios de la ciencia? ¿Qué puedes demostrar tú, un simple chico del pueblo? Escupió las palabras, y la ira del público era palpable. Pero en lugar de romperse, Pedro sintió una oleada mayor de energía. Su corazón latía rápido, y a pesar de los nervios, entendió que todo estaba en juego. Las palabras de su abuelo reverberaban en su mente: nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Si estuviera hablando de datos y cifras, tal vez mi voz podría parecer menos valiosa, replicó, levantando la barbilla con firmeza. Pero esto no es solo ciencia. Esto es historia. Nuestra historia. La historia de las civilizaciones que nos precedieron, que nos enseñaron a luchar. Luchar por lo que somos. Con cada afirmación, se dio cuenta de que no solo estaba salvando sus sueños, también los de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de alzar la voz. Sabía que su comunidad le estaba escuchando, que sus esperanzas estaban a su lado. La sala comenzó a llenarse de murmullos de apoyo, y un par de manos se levantaron para aplaudir. En ese instante, Pedro sintió la conexión ancestral fluir a través de él. La energía del auditorio se transformaba, y con cada mirada alentadora, Pedro se sintió como un guerrero. Pero antes de que pudiera cerrar su discurso, un grito indignado surgió desde el fondo. Todo esto es un espectáculo. No puede ser tomado en serio. La voz firmemente resonante del rival volvió a romper el clima de aliento. El ambiente se tornó tenso nuevamente, casi palpable. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Pedro. Aún así, sabía que no se trataría solamente de la ciencia, sino de la fe en sí mismo y en su proceso. Con su mano temblando alzando el micrófono, la multitud aguardaba su respuesta. ¿Tendría el valor para finalmente enfrentarse al desprecio que tanto había temido? La pregunta se quedó flotando en el aire, como una bomba a punto de estallar. Pedro respiró hondo. La duda lo invadía, pero había sentido el apoyo de su gente, como un torrente de energía recorriendo su cuerpo. Era el momento de demostrar su verdad. Se tomó un segundo para mirar a su madre nuevamente, y a su abuelo con su mirada sabia. El temor se desvaneció, un fervor inquebrantable ocupó su lugar. Un espectáculo, dijo, su voz más fuerte y clara esta vez. Quizás lo que tú no ves es que la historia no está en los libros, sino en el corazón de quienes luchamos para recordarla. El silencio se hizo profundo. Había un fuerte eco de sus palabras, como un eco ancestral resonando en los rincones de la sala. Los murmullos comenzaron a agolparse de nuevo, y Pedro podía sentir cómo las miradas de la audiencia lo alentaban a seguir. ¿Qué hay de aquellos que caminaron antes que nosotros? Siempre se ha dicho que somos el resultado de nuestro pasado. Negar esto es como olvidar nuestro nombre. Con cada palabra, la sala parecía vibrar. La ciencia tiene su lugar, pero no puede captar la esencia de lo que somos.
Lo que sostengo aquí es un símbolo de nuestra identidad compartida. No dejemos que nos digan que nuestras historias no valen nada. Algunos presentes comenzaron a murmurar con aprobación. El firme aplauso se aventuró a surgir de la multitud, creciendo como un torrente que desbordaba cada rincón de la sala. La adrenalina de Pedro se disparó, y sintió que algo profundo comenzaba a despertar en los corazones de aquellos que lo escuchaban, pero su adversario no estaba dispuesto a rendirse. Palabras vacías. Cuéntanos cómo eso te hace merecedor de respeto en el ámbito científico, soltó, su risa burlesca resonando, tratando de eclipsar el eco positivo que se estaba formando. Eres un niño hablando de sueños. La ira brotó en Pedro, pero en ese instante, decidió que lo tomaría como un combustible. Sí, soy un niño, contestó, llevando su mirada a la multitud, donde su comunidad se mostraba cada vez más unida. Soy un niño con sueños, un niño con historia, un niño que se niega a ser menospreciado por nadie. Y si nuestros sueños no son válidos, ¿qué valor tiene entonces el futuro que nos prometen? En ese momento, supo que no solo luchaba por su causa personal, sino para visibilizar a todos los que vivían en las sombras del pasado. Los aplausos estallaron nuevamente y cada golpe de manos era como una ola de apoyo. El adversario, frustrado, dio un paso atrás, obligado a observar cómo las palabras de Pedro comenzaban a cambiar la corriente de su propia historia. Pedro sintió el poder del apoyo de la comunidad, las generaciones pasadas, presentes y futuras se alineaban con su voz. Sin embargo, mientras la sala vibraba con eco de defensa y proclamación, un ruido inusitado interrumpió la atención, un golpe, seguido del crujido de una silla al caer. Todos se giraron hacia la entrada, el rostro de don Manuel, el anciano del pueblo, apareció en el umbral. Su presencia impregnaba el aire de un misterio perturbador. Pedro, gritó con voz temblorosa. Debes escucharme, hay algo que debes saber sobre el pasado, algo que cambiará todo. El murmullo en la sala se hizo silencio de nuevo, intrigado y temeroso al mismo tiempo. Los ojos de Pedro se agrandaron. ¿Qué podía revelar don Manuel que llevara su lucha a un nuevo nivel? Era esto, finalmente, la clave que uniría los hilos del pasado con el presente en una revelación que cambiaría su futuro. La inseguridad se asomó nuevamente, pero también la curiosidad ardiente. Pedro sintió en su pecho un nuevo latido, la emoción de lo desconocido. El silencio se había adueñado de la sala, un manto tenso que hacía que el aire se sintiera espeso. Todos esperaban, los ojos fijos en don Manuel, quien permanecía en la entrada como una figura llena de historia y misterio. Su cabello plateado brillaba bajo la luz tenue, su cara arrugada contaba 1000 relatos. Pedro sintió que el tiempo se detenía, el mundo exterior se desvaneció y solo existía la promesa de lo que estaba a punto de ser revelado. El pasado siempre encuentra la manera de volver, niño. Tienes que comprender que hay un legado, una verdad profunda que ha estado oculta, comenzó don Manuel, su voz, aunque temblorosa, resonaba con la autoridad de quien ha visto y vivido más de lo que la mayoría podría imaginar. Pedro se acercó un paso, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es, don Manuel? ¿Qué es tan importante?, preguntó, su voz entrecortada por la ansiedad. El anciano tomó una bocanada de aire, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra. Se dice que nuestros antepasados dejaron un mensaje cargado de conocimiento que nos puede ayudar a entender quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Está en las cavernas, en los dibujos antiguos que narran la historia de nuestra gente. Las murmuraciones comenzaron nuevamente entre la multitud. Algunos se miraron con asombro, otros con escepticismo. Pedro sintió una chispa de esperanza, un mapa a la verdad estaba en sus manos. Pero ¿cómo podemos acceder a eso?, cuestionó, sintiendo una mezcla de emoción e incertidumbre. La ciencia afirma que esos relatos son solo mitos, fantasías. Y ahí es donde erran, respondió don Manuel, su voz con un matiz de firmeza, la ciencia no ve el trasfondo, no escucha el eco de nuestras almas. Las historias son más poderosas que cualquier descubrimiento. Cuando las escuchemos, entonces recordaremos lo que somos.
Este saber puede transformar nuestra lucha. Puede darnos el poder para desafiar a quienes nos ignoran. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si las palabras de don Manuel resonaran en sus venas, como una llamada a la acción. Se giró hacia su gente, viendo las miradas de esperanza y curiosidad. La multitud, que antes oscila entre la duda y la fe, comenzaba a reforzar su unidad. ¿Qué tenemos que hacer, don Manuel? Cuéntenos, exclamó Pedro con fervor. Estamos listos para escuchar. Debemos ir juntos, a la montaña donde se encuentran esas cavernas. Solo en nuestra unión como comunidad podremos desenterrar el significado que allí se guarda, contestó, con la mirada seria y decidida. El aire estaba lleno de electrizante anticipación. Pedro podía sentir cómo su voz se unía a la de don Manuel, una promesa compartida de que la comunidad se embarcaría en esta travesía, desafiando las sombras del pasado para iluminar el futuro. ¿Todos están dispuestos a ir?, preguntó, aunque sabía que sería difícil. Pero dentro de él, la esperanza se encendió como una llama brillante. Vamos a descubrir nuestra historia y no dejaremos que nadie nos lo impida. Los murmullos se intensificaron, y una voz se alzó entre la multitud. Sí, lo haremos, respondió una mujer mayor, seguida por asientos y aplausos, creando una ola de aceptación y unidad. Pedro sintió dentro de él un poder que nunca había experimentado. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo por su voz, sino por la voz colectiva de toda su comunidad. Pero cuando la emoción parecía alcanzar su punto culminante, un grito desgarrador resonó fuera de la sala. No deberían hacerlo. No deben ir a la montaña. Pedro se volvió rápidamente, su aliento atrapado en su garganta. La voz era familiar, era su madre, quien los había acompañado en silencio hasta ese momento. Su rostro mostraba una mezcla de temor y decisión, y mientras se abría paso entre la muchedumbre, las dudas comenzaban a surgir nuevamente, amenazando con romper la unidad que se había forjado tan delicadamente. «Mamá. ¿Por qué no podemos ir?», preguntó Pedro, sintiendo que la seguridad de su plan se tambaleaba ante la preocupación de su madre. Ella lo miró, sus ojos reflejaban la alarma de alguien que sabía más de lo que decía. Porque hay secretos en esa montaña que no todos están listos para enfrentar. Pedro sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La sala entera esperaba, inquieta. ¿Qué otros secretos ocultaba el pasado? El murmullo se detuvo en seco cuando las palabras de su madre atravesaron la sala como un rayo inesperado. Todos la miraron, buscando respuestas en su expresión llena de inquietud. Pedro sentía que su corazón se agolpaba en su garganta, ahogando la emoción que había despertado en él hace solo unos momentos. ¿Qué tipo de secretos, mamá?, insistió, dando un paso hacia ella, la mano temblorosa aferrando su lugar en la lucha que había imaginado. La multitud, que antes parecía tan unida, ahora se encontraba dividida entre la expectativa del conocimiento y el miedo de lo desconocido. Secretos que han herido a nuestra familia, a nuestra gente, respondió su madre, su voz temblando mientras hablaba. La montaña tiene un poder que ha sido tanto protector como destructor. No todos los que han ido han regresado, algunos nunca volvieron a ser los mismos. El ambiente se tornó pesado, denso como una niebla que se asentaba sobre sus corazones. La incredulidad y el miedo se dibujaban en los rostros de su comunidad. Pedro podía sentir cómo la energía se transformaba a su alrededor, momentos antes electrizante, ahora volviéndose apagada y tensa. Pero la ignorancia no puede ser nuestra respuesta, interrumpió don Manuel, su voz resonante buscando la calma. Necesitamos entender esos secretos. Debemos enfrentarlos y no dejar que nos paralicen. La mirada de su madre se endureció. ¿Y qué tal si lo que descubrimos nos consume? ¿Qué tal si lo que nos encontramos allí no es la historia que queremos escuchar? A veces, es mejor vivir en la luz de lo que conocemos que arriesgarse a las sombras de lo que podríamos descubrir. Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Después de todo lo que había soñado, ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo, incluso a su propia familia.
¿Vas a dejar que el miedo gobierne nuestras vidas?, preguntó, su voz cargada de fervor. ¿O vamos a salir juntos de esto, como un solo pueblo, y restaurar lo que nos han robado? El desafiante eco de su pregunta se perdió en el silencio, pero algunos en la multitud comenzaron a murmurar su aprobación. La madre de Pedro parecía dudar, su mirada cruzando entre la preocupación por su hijo y la determinación que él mostraba ante la adversidad. No quiero que te lastimen, y te amo demasiado como para dejar que vayas a ese lugar. Una expresión de tristeza pasó por el rostro de Pedro. Sentía la carga de su amor y al mismo tiempo el peso de su responsabilidad hacia su comunidad. Entonces, en medio de ese mar de incertidumbre, surgió un recuerdo, una conferencia que don Manuel había compartido hace años sobre la fuerza de la unidad. Juntos, mamá, repitió, su voz más suave. No haremos esto sin ti. Si decidimos enfrentar los secretos, lo haremos como familia, como pueblo. Te necesitamos a nuestro lado. Por un momento, la sala quedó en silencio, solo el sonido de las respiraciones entrelazadas. El significado de sus palabras caló hondo, y los ojos de su madre empezaron a mostrar un destello de esperanza. Está bien, dijo ella, aunque su voz aún temblaba. Pero no puedo prometer que será fácil. Pedro sonrió, una mezcla de alivio y determinación florecía en su corazón. En ese instante, recordó cómo las historias de sus ancestros hablaron de valentía en tiempos de incertidumbre. Reuniendo la fuerza de su comunidad, supo que podían transformar ese miedo en poder. Entonces, ¿están todos listos para enfrentar nuestros secretos?, retó, observando a su alrededor, la fe empezando a encenderse de nuevo entre su gente. El camino será duro, pero juntos descubriremos la verdad que nos ha sido robada. El eco de su desafío resonó en la sala, un nuevo fervor comenzaba a nacer entre la multitud. Pero en la parte trasera, una figura oscura se movió, sin que nadie la notara, mientras la tensión aumentaba. Alguien estaba escuchando. ¿Quiénes son los que se atreven a buscar?, murmuró la sombra, mientras su risa resonaba entre las paredes. No todos están destinados a conocer la verdad. El rostro de Pedro palideció al escucharla. Advertencia. ¿Qué poder oscuro acechaba en la montaña? La aventura apenas estaba empezando. El día siguiente traía consigo una atmósfera de incertidumbre, cada rincón del pueblo parecía cargado de expectativas y temores. Pedro se despertó antes del amanecer, mientras los primeros destellos de luz desdibujaban la noche. Miró por la ventana hacia la montaña, la misma que había sido cuna de historias y leyendas. Sin embargo, ahora parecía más amenazante que nunca, como si sus secretos estuvieran esperando ser desenterrados. ¿Me volveré a sentir completo después de esto?, se preguntó en voz baja. Sabía que la decisión de enfrentarse a lo desconocido no era solo suya, sino que llevaba consigo el peso de su comunidad. La voz de su madre aún resonaba en su mente, no puedo prometer que será fácil. Esa frase se repetía y se enredaba con los dilemas que lo atormentaban. Decidido, se vistió rápidamente y salió hacia la plaza. Pedro se encontró con don Manuel, quien aguardaba la llegada de otros. Hoy es el día en que comenzamos a buscar respuestas, ¿no crees?, dijo el anciano, con una chispa de determinación en sus ojos. A veces me pregunto si deberíamos darnos esta oportunidad, contestó Pedro, sintiendo la inquietud en su interior. ¿Y si es peor de lo que pensamos? No podemos permitir que el miedo nos paralice, muchacho. La montaña solo se abrirá para aquellos que tengan el valor de entrar. Las palabras resonaron con verdad, pero Pedro sabía que el valor tenía un precio. Poco a poco, los demás comenzaron a llegar, cada uno llevando una mezcla de esperanza y temor. Entre ellos, estaba su madre, quien, aunque todavía con la carga de su preocupación, había decidido acompañarlos. La unión del grupo transformó sus dudas en fuerza, cada uno aportando un trozo de aliento a la misión. Cuando iniciaron el camino hacia la montaña, el viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndolos. La senda se volvió cada vez más estrecha, y las sombras parecían alargarse, impenetrables. «Estamos haciendo lo correcto», murmuró alguno.
Pedro respondió en voz alta, intentando que su convicción resonara en cada uno de ellos. Estamos aquí para recuperar lo que nos pertenece. La verdad es el primer paso. Al llegar a las puertas de la cueva, la atmósfera se sintió distinta, más tensa, como un hilo esperando ser cortado. En la entrada, la figura aquella que habían ignorado la noche anterior se reveló, un anciano, de largo pelo plateado y una mirada intensa. No todos están destinados a conocer la verdad, repitió, con una voz que parecía provenir de las profundidades de la montaña. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres tú?, preguntó con desafío, aunque su voz temblaba. El anciano sonrió, una expresión que a Pedro le pareció oscura y sabia a la vez. Soy un guardián de los secretos. Muchos han perdido su camino al buscar lo que no deben. ¿Estás preparado para conocer lo que el pasado guarda? La pregunta colgó en el aire, volviéndose palpable. En ese instante, lo que había comenzado como voluntad y valentía ahora se sentía como un paso hacia lo desconocido. Miró a los otros, a su madre, y vio sus ansiosos rostros. Su respuesta podría cambiarlo todo. Estamos listos, queremos conocer la verdad, proclamó Pedro, aunque en el fondo una sombra de duda se asomaba. Entonces entra, dijo el anciano, abriendo las manos hacia la cueva. Pero recuerda, una vez dentro, no hay retorno sin consecuencia. Mientras cruzaban el umbral, las luces temblorosas de las antorchas iluminaban las paredes que parecían murmurar secretos antiguos. Cada paso que daban resonaba con ecos de voces perdidas. ¿Serían las suyas las próximas en unirse al canto ancestral de la montaña? El corazón de Pedro latía con fuerza, y la incertidumbre danzaba a su alrededor. Lo que encontraran allí podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿a qué precio? De repente, un estruendo sacudió la montaña. Las paredes vibraron, y Pedro comprendió que los secretos que habían escondido por tanto tiempo podrían estar despertando. Un eco lejano de risa se desvanecía en la distancia. ¿Sería la misma risa que había escuchado antes? ¿Eso fue un terremoto o algo más?, preguntó uno de sus compañeros. Asustados, nadie tenía respuesta. La montaña comenzaba a hablar. ¿Sería el momento de descubrir sus secretos o un instante de condena? Pedro temblaba de emoción y miedo, sintiendo que una nueva etapa de su vida comenzaba. ¿Estarían listos para enfrentar lo que venía? La oscuridad de la cueva se cerró a su alrededor como un manto pesado. Las llamas de las antorchas danzaban inquietas, proyectando sombras que jugueteaban en las paredes rugosas. Cada respiro de Pedro era un eco en ese lugar silencioso, un recordatorio de que, a pesar de sus temores, había cruzado el umbral hacia lo desconocido. El anciano los observaba con una intensidad que hacía que Peter se sintiera desnudo ante su juicio. Los secretos de la montaña son profundos y antiguos. Pero no todos son para ser compartidos, advirtió, su voz resonando como un tambor en el interior de la cueva. Pedro se obligó a mantenerse erguido. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber?, preguntó, sintiendo cómo la incertidumbre se entrelazaba con su determinación. El anciano hizo un gesto con la mano, como si convocara las sombras a su alrededor. Las historias viven aquí, en la piedra y en el aire. Vosotros sois los que debéis desenterrarlas. Pero recordad, la verdad puede ser un peso tan pesado como un tesoro. A medida que avanzaban un poco más, presenciaron inscripciones en las paredes, símbolos tallados que parecían contar historias de antiguas tribus, de guerras y alianzas. Cada imagen hablaba un idioma olvidado, llenando de misterio el aire que respiraban. Las palabras sangre y sacrificio resonaban en sus mentes mientras las imágenes se deslizaban ante sus ojos. Esto es asombroso, susurró su madre, tocando las marcas con reverencia. Estas historias son parte de nosotros. Pedro sintió la conexión que unía a su gente con el pasado, y a medida que su corazón latía más fuerte, una sensación de abnegación creció en él. Era su deber proteger, recordar y compartir las lecciones que aquel lugar guardaba. De repente, un grito rasgó el aire. Una de las mujeres del grupo, Marta, se había detenido,
observando un espacio más profundo dentro de la cueva. «Miren», exclamó, señalando una abertura cubierta de lo que parecían ser hojas secas y restos de piedras. Pedro se adelantó y, con un golpe resolutivo, apartó los escombros. El aire se sentía más helado en el instante preciso en que revelaron una cámara oculta. En su interior, hallaron un altar antiguo cubierto de restos de ofrendas, flores marchitas, objetos de cerámica, y una extraña piedra brillante que parecía pulsar con una energía propia. Esto, comenzó a decir Pedro, sintiendo que la historia de su gente se entrelazaba con aquel lugar, esto podría haber sido un lugar de rituales. Pueden contener respuestas o advertencias. El anciano se acercó, y al ver la piedra, su rostro se tornó serio. Cuidado, jóvenes. No os dejéis seducir por las cosas que brillan. Hay fuerzas en el pasado que no deben ser provocadas. Algunas verdades son mejores no recordadas. El grupo se miró, la inquietud palpable en el aire. Las historias de su pueblo comenzaban a cobrar vida, pero la advertencia del anciano pesaba en sus corazones. Mientras estaban sumidos en sus pensamientos, la cueva tembló nuevamente, esta vez más intenso. Las paredes comenzaron a vibrar, los ecos resonaban como un grito sordo. Pedro supo que no era solo un terremoto. Tienen que decidir, rugió el anciano, si desean continuar esta búsqueda. La montaña no permitirá que entren sin pagar un precio. El miedo se adueñó de ellos, pero Pedro sintió que había llegado el momento de actuar. Debemos saber la verdad. Debemos hacerlo por nosotros y por aquellos que vinieron antes que nosotros. La luz de la piedra brillante, antes tenue, comenzó a iluminar la cueva intensamente. La energía se sentía densa, casi palpable, y un murmullo resonante emergió de las paredes. ¿Qué precio está dispuesto a pagar por la verdad, Pedro?, inquirió el anciano, con una mirada penetrante. Una decisión monumental estaba al alcance. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por desentrañar los secretos que la montaña custodiaba? La historia de su vida estaba a punto de transformarse, pero el eco de su decisión resonaría durante generaciones, la presión aumentaba, y la montaña parecía cobrar vida, preparando el escenario para lo que estaba por venir. ¿Sería la verdad una guía o una condena? Mientras la luz del altar danzaba, Pedro supo que el desenlace sería más profundo de lo que jamás imaginó. Y entonces, entre la inquietante vibración del suelo, un sonido se erguía del mismo núcleo de la montaña, una risa familiar que lo heló hasta los huesos. ¿Sería el eco de su pasado reclamando su futuro? El eco de la risa se expandió por la cueva, chocando con las paredes como un doloroso recordatorio de que el pasado nunca se había ido. Pedro sintió que la temperatura en la sala descendía, como si las sombras se arremolinaran a su alrededor, formando un torbellino de antiguos recuerdos y ansiedades. El anciano, con su mirada fija en la piedra brillante, pareció perderse en un abismo de pensamientos. ¿Quién está ahí?, preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. El grupo se reunió alrededor de él, las miradas llenas de temor y confusión. La familiaridad de aquella risa resonaba en su mente, pero no podía conectarla con ningún rostro. Sin embargo, el anciano interrumpió la inquietante atmósfera. No es alguien, es un eco de lo que fue. Su tono grave colmó el espacio, y aunque las palabras eran intimidantes, había un matiz de compasión en su voz. Las sombras a veces juguetean con nuestra percepción. La montaña puede recordar a aquellos que han dejado su huella en ella. Pedro miró a su madre, quien había palidecido visiblemente, y luego a Marta, cuya expresión de ansiedad se volvía cada vez más notoria. Todos estaban allí, enfrentando la posibilidad de que los secretos que buscaban pudieran ser más escalofriantes de lo que habían imaginado. Luego de siglos de sacrificios, continuó el anciano, se tejió una conexión entre nuestra energía y la esencia de esta montaña. Las risas, los lamentos, todo se funde en esta cueva. Pedro sintió un susurro en su interior, una inquieta necesidad de conocer más. ¿Y qué debemos hacer? Si el pasado está vivo aquí, ¿cómo enfrentamos los ecos de lo que fuimos?
Su voz resonó con desesperación, una mezcla de curiosidad y miedo. Escuchar, dijo el anciano, debéis escuchar las historias que se tejen a través de los murmullos. Cada símbolo, cada ofrenda, tiene algo que contar. La verdad no descansa, y si deseáis saberla, debéis ser valientes ante ella. Asentando con determinación, Pedro se acercó al altar, donde la piedra pulsaba como un corazón latiendo en sincronía con su propio pulso. El brillo de la piedra parecía filtrarse a través de su ser, como si intentara llamarlo a un propósito mayor. Santiago, otro de los miembros del grupo, se unió a él y, juntando las manos sobre el altar, murmuró una oración que resonó con la esencia misma de la montaña. Al instante, las inscripciones comenzaron a brillar tenuemente en un orden rítmico. Las paredes parecieron cobrar vida, y las imágenes, antes inertes, narraban una historia de gloria y dolor. Las sombras danzaban al compás de antiguos ritos, y Pedro sintió que su espíritu se elevaba con cada imagen que emergía. Sin embargo, entre las visiones, una figura masculina se destacó. Este hombre del pasado parecía casi familiar. ¿Quién eres?, murmuró Pedro, casi en un estado trance. La figura sonrió y asintió, mientras la cueva vibraba con un eco profundo. Tú lo sabes, eres parte de esto. El frío que antes abrumaba se desvaneció, dando paso a la calidez de una comprensión que parecía tejido en su ser. Pero dentro de él, el peso de la verdad que había solicitado aún no envolvía. Pedro, gritó Marta, cortando el trance, las visiones, no todo lo que vemos es bueno. Debemos tener cuidado. Debemos salir de aquí antes de que. Pedro la interrumpió. No puedo, Marta. He sentido esto antes, esta conexión. No puedo huir de mi legado. Su determinación era palpable, un fuego ardiente que iluminaba la oscuridad en su interior. La montaña comenzó a temblar nuevamente, más violento que antes. Las sombras parecían retorcerse en una tormenta de recuerdos. El anciano, con una mirada de creciente preocupación, gritó, debéis decidir. Puede que esta búsqueda traiga consigo más de lo que estáis preparados para enfrentar. Mientras el aire se espesaba y las visiones se intensificaban, Pedro supo que el precio a pagar no solo era personal, sino colectivo. Y el eco de su propia risa se unía a las de aquellos que habían sido olvidados, o tal vez no tanto. Con su corazón latiendo más rápido que nunca, comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar la esencia misma de su comunidad. Dame la verdad, gritó, desafiando al mismo pasado que parecía atraparles. Las visiones se intensificaron, y en el corazón de la montaña, algo comenzó a despertar. Pero, ¿sería aquello lo que había deseado, o simplemente el principio de una nueva pesadilla? La risa resonó nuevamente, más fuerte esta vez, como si el pasado hubiera respondido a su llamado. La montaña no había terminado de hablar. De hecho, sus secretos recién comenzaban a desvelarse, y Pedro estaría en el centro de la tempestad. La cueva resonaba con un tumulto de historias, un canto de ecos que parecía celebrado en su interior. Pedro sintió que el pulso de la piedra vibraba en su pecho. Era como si toda la historia de su gente, de sus ancestros, le hablara de manera urgente, pidiéndole que desentrañara los misterios ocultos en cada rincón. Pedro, vamos, pidió Marta, tirando suavemente de su brazo, pero él se mantuvo firme. Las visiones danzaban a su alrededor, y no podía ignorarlas. La imagen de aquel hombre había avivado una chispa de recuerdo, una sensación sorprendente que lo llenaba de una mezcla de temor y curiosidad. La figura continuaba sonriendo, como si supiera algo que él aún no comprendía del todo. Debo descubrir quién soy, dijo Pedro con firmeza, su voz resonando con la intensidad de una decisión irrevocable. Todos los miembros del grupo se miraron entre sí, buscando consuelo en los ojos de los demás mientras el viento helado de la cueva chocaba contra sus rostros. Cada historia que vemos aquí tiene un precio, recordó el anciano. No solo mirar, sino vivirla. Debéis estar listos para enfrentar lo que habita en vuestros corazones. La imagen del hombre se tornó más clara, disparando un hilo de memoria dentro de Pedro.
Un murmullo comenzó a levantarse, un suave eco de voces que resonó en su mente. Tuvo que haber un motivo para que estemos aquí, pensó. ¿Qué desean de mí? Sintiendo que se estaba acercando a una verdad profunda, se acercó más al altar. La piedra brillante comenzó a pulsar con más intensidad, como si estuviera sintiendo la energía que él emitía. Las inscripciones en las paredes chisporrotearon y, en un instante, se transformaron en imágenes vívidas de tiempos pasados, guerreros, festivales, sacrificios y risas, pero también lágrimas y despedidas. El anciano observaba cuidadosamente, atento a cada reacción en los rostros de los jóvenes. Es una entrega total, lo que veáis puede herir o sanar. Pedro tragó saliva mientras una escena capturó su atención. Un grupo de personas bailando alrededor de una fogata, sus rostros llenos de alegría, justo como en sus recuerdos de la infancia. La desesperación y la pérdida comenzaron a palparse en el aire, el peso del sufrimiento de generaciones pasadas lo invadió. Se dio cuenta de que aquellos eran sus ancestros, y que su dolor y sufrimiento eran parte de la tela que tejía su propia existencia. La risa resonó nuevamente, pero esta vez era un canto melancólico. Las figuras en la imagen parecían alargarse, estirándose hacia él con la urgencia de un deseo no cumplido. «Ayúdame», pareció exclamar una de las mujeres, con la mirada llena de súplica. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Pedro, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. El anciano asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. «Escoge, joven. ¿Permanecerás en la sombra de tu herencia o enfrentarás la luz del conocimiento?». Marta finalmente dejó escapar un susurro: «No quiero perderte». Su voz era un eco de todas las preocupaciones del grupo, reflejando aquel profundo miedo que todos compartían, aún sin saberlo, pero Pedro sabía que no podía retroceder. Desde niño había sentido que había algo más dentro de él, una chispa que lo llamaba, y ahora, aquella chispa ardía con una intensidad que era imposible ignorar. «No me perderé. Prometo que, pase lo que pase, no dejaré que la historia se repita en vano». Las sombras comenzaron a girar, dibujando un ciclo entre el pasado y el presente, a medida que la cueva vibraba de manera más intensa. De repente, un profundo estruendo resonó, y la tierra bajo sus pies comenzó a ceder. La montaña estaba más viva que nunca, como si hubiera sido despertada de un largo sueño. «Corre», gritó Santiago, mientras la cueva temblaba. Pero para Pedro, ese grito fue un llamado. En ese momento, supo que el verdadero eco del pasado no era solo un recuerdo, sino una oportunidad de cambiar su destino. Mientras las paredes se desmoronaban, Pedro vio que el hombre del pasado levantaba una mano hacia él, como si intentara ofrecerle algo. Pero, ¿qué era lo que realmente podía dar? La montaña y el eco de sus ancestros estaban pidiéndole más. La caída de la tierra se intensificó y, en su mente, Pedro supo que la verdad estaba a punto de revelarse, pero a un precio que ahora parecía mayor que nunca. Con el corazón a 1000 por hora, se preguntó si podría soportar el impacto de lo que descubriera. «¿Estás listo para ver más, Pedro?», resonó una voz profunda, como si la misma montaña hablara a través de su nervio. La oscuridad comenzó a envolverlo, mientras el rayo de luz emergía de las sombras. Una última pregunta se formó en su mente: ¿puede el pasado realmente ser redentor o destructivo? La respuesta estaba a punto de revelarse. El eco del pasado resonaba intensamente en la cueva, y Pedro sintió cómo la montaña parecía vibrar con su propio corazón. La bruma de la incertidumbre lo cubría, pero a la vez una llama de valentía ardía en su interior. La cueva no solo custodiaba secretos, también albergaba la esperanza de cambiar su futuro y el de su comunidad. La tierra seguía temblando, y el anciano guardián miraba a Pedro con un brillo en sus ojos. «Todo tiene un precio, joven. El conocimiento trae consigo responsabilidades y, a veces, dolor». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Pedro sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que marcaría su camino y el de su gente. «Ya he enfrentado el miedo antes, y estoy listo para lo que venga», respondió Pedro con firmeza, su voz resonando a través de la cueva.
Sintió como su familia y amigos, a su lado, lo miraban con mezcla de temor y esperanza. Estaban unidos en esta búsqueda, todos dispuestos a enfrentar lo que la montaña guardaba. Entonces, escuchen, comenzó el anciano, su voz reverberante mientras señalaba la piedra brillante. Colocad vuestras manos sobre ella y permitid que la historia fluya dentro de vosotros. Lo que veáis será un reflejo de la verdad, tanto de la gloria como del sufrimiento de vuestros ancestros. Con un gesto decidido, Pedro colocó su mano sobre la piedra, y en ese momento, las visiones comenzaron a fluir. Imágenes de su gente, de luchas, sacrificios y festivales pasaron ante él, llenándolo de una conexión profunda. Pero también vinieron imágenes sombrías de dolor y desengaño. Las risas de los ancestros se entrelazaron con llantos. Pedro sintió que una carga caía sobre sus hombros, la voz del anciano surgió de entre las visiones, la verdad no solo es recordada, debe ser vivida. Ahora debéis decidir si la cargaréis como un peso o como un honor. Pedro respiró hondo, reconociendo la magnitud de su misión. No puedo ignorar lo que he visto. Debemos enfrentar nuestro pasado, no solo para sanar, sino para fortalecer nuestra comunidad. Sus palabras resonaron con fuego y determinación, la montaña continuaba temblando, pero ahora era como si la energía que la rodeaba se transformara en un apoyo. Miró a su madre y a sus amigos, quienes se unieron a él, colocando sus manos sobre la piedra, llenos de valor. «Estamos juntos en esto», exclamó Pedro, y una oleada de energía recorrió el grupo. Justo en ese instante, la piedra comenzó a brillar intensamente, llenando la cueva de luz. Los ecos de las historias perdidas florecieron, y la montaña resonó con nuevas palabras, como un canto de esperanza. Pedro sintió cómo las sombras de su pasado eran iluminadas, transformándose en lecciones a aprender en vez de miedos a evitar. El anciano sonrió, un gesto cálido que reflejaba aprobación. Este es el principio de una nueva historia, no solo para ti o para tu pueblo, sino para el legado de todos aquellos que identifican en sus raíces el valor de vivir con autenticidad. Poco a poco, las visiones comenzaron a desvanecerse, y la calma volvió a la montaña, como si todo hubiera sido un ritual de purificación. Pedro comprendió que la verdad compartida podía ser un catalizador de cambio, y su comunidad sería más fuerte al enfrentarse junta a los desafíos. Cuando finalmente emergieron de la cueva, el aire fresco y los susurros del viento los envolvieron. El sol brillaba en el horizonte, ofreciendo un nuevo comienzo. La montaña, una guardiana de secretos, ahora había compartido su historia. Pedro miró a todos a su alrededor. Las miradas que antes estaban llenas de incertidumbre ahora reflejaban esperanza. Juntos, podemos construir un futuro enraizado en lo que somos, sin olvidar de dónde venimos. Su voz resonaba con emociones que abrumaban cualquier duda. Con las manos entrelazadas y corazones unidos, la comunidad se encaminaba hacia su hogar. Habían encontrado la verdad, y ahora era su deber contarla, compartirla y crecer como familia. En ese viaje, se darían cuenta de que cada uno de ellos era un hilo en la rica tela de su historia. El eco de risas y abrazos llenó el aire mientras regresaban al pueblo. Lo que habían vivido en la montaña no era solo un descubrimiento, era una transformación, un renacimiento, un reconocimiento de que lo que una vez fue carga, ahora era luz. Así, mientras la comunidad avanzaba juntos, Pedro se sintió completo. Al mirar hacia atrás una última vez, entendió que el pasado y el futuro estaban conectados por el valor del presente. Una sonrisa iluminó su rostro, y supo que la historia de su gente nunca volvería a ser olvidada. Ahora, es tu turno, querido lector. ¿Vas a permitir que los ecos de esta historia sigan resonando en tu vida? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas transformaciones que traemos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. ¿Qué te inspiró más? Queremos saber, y por favor, comparto instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos cambiamos historias, y esta es solo una de muchas.